Pues, Bueno, vamos a comenzar hablando de Murprotec. ¿A qué se dedica fundamentalmente? vale, pues en Murprotec somos una empresa que nos dedicamos a resolver las patologías de humedades estructurales en la construcción. Somos una multinacional con más de 65 años de experiencia y somos el grupo líder en Europa y en España en este tipo de tratamientos. Valentín, pero lo conseguís, porque la humedad es muy difícil de quitar, ¿eh? Eso nos lo pregunta mucha gente, pero la verdad es que si llevamos ya más de 65 años, creo yo que algo haremos bien cuando Sí, la gente nos exacto. sigue llamando. Se puede acabar con la humedad. Se puede. Mucha gente, es una leyenda urbana, lo de es que esto no se puede eliminar. Pues bueno, yo creo que más difícil era que el hombre llegara a la luna y hace ya muchos años que llegó. Simplemente no das con los profesionales adecuados. Eso es fundamental, eso es fundamental. El recurrir a este tipo de profesionales, como en el caso de Murprotec, para si lo que buscamos son resultados, evidentemente. Si lo que buscamos es simplemente tapar el problema, ocultarlo, disimularlo, pues hay miles de opciones de hacerlo sin pasar por Murprotec. Claro, porque además es un error, ¿no? Muy común decir, ay, me ha salido la manchita negra, pinto por encima y hasta luego. Eso es muy Vuelve habitual. a salir. Evidentemente no va a desaparecer por arte de magia. Exacto. Mucha gente, por desconocimiento, la mayoría, también Ajá. es verdad, pues cuando tienen problemas de humedad, pues recurren a este tipo de servicios, temas de albañilería, pintura, pero evidentemente no se va a solucionar el problema o a eliminar la humedad, simplemente que se va a ocultar temporalmente, va a volver a aparecer. Se oculta, pero el problema está ahí, ¿no? Y como comentábamos, afecta a la salud, porque sigues teniendo la manchita, la humedad sigue estando ahí en tu dormitorio. Claro, o en tu y además salón. es lo que hablamos, que no solo estéticamente en tu casa, que es importante, ¿no? Al final es donde estamos y donde respiramos continuamente. Entonces, al final eso, ¿qué problemas puede derivar en la salud, por ejemplo? Pues la verdad es que hay varios factores que pueden afectar bastante el tema de la salud. El tener, nosotros, para explicar un poquito y que la gente nos pueda entender, nosotros tratamos tres tipos o tres patologías de humedades, que es humedad por capilaridad, que es la humedad que asciende desde el terreno hacia arriba por los muros, asciende por los poros de los materiales, por evaporación sale al exterior, deteriorando pues pinturas, revestimientos, las típicas sales que vemos en la pared, en la parte baja. Sí. Temas de filtraciones laterales. Las filtraciones laterales son aquellas que penetran en muros que están enterrados, o sea, en sótanos, garajes, Sí, que ¿vale? Y también es llegan a bastante. manifestarse por el interior, o en forma de filtración de agua o en desconchas de pintura. Y después el tema de condensación. La condensación, hablamos de una patología que se da en las viviendas, en el interior de la vivienda, es un problema ambiental, y estas sí que hay que prestarles mucha atención porque son las que nos pueden provocar más problemas de salud, porque al final es lo que estamos respirando. Con lo cual, en el tema de la capilaridad o la filtración lateral, hablamos de patologías estructurales que afectan a la estructura del edificio, pero la condensación afecta sobre todo a la salud de las personas que habitan esa vivienda. Claro, y al final esto puede derivar en problemas respiratorios, a lo mejor, ¿no? Sobre Bastante. todo dolor de huesos, sobre todo ataca a todo el sistema respiratorio, ¿vale? Por culpa de las esporas que estamos ingiriendo. O sea, Claro. al final la aparición de mohos son anidaciones de hongos que se reproducen en esquinas, alrededor de ventanas. Este tipo de hongo, que es el Aspergillus, se reproduce mediante esporas que son microscópicas y están en suspensión en el ambiente. Cada vez que respiramos las ingerimos. Claro, no lo Eso vemos, va pero están directamente ahí. a los pulmones, Claro. provocando pues diversidad de enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio. Claro, que muchas veces igual no sabes por dónde te viene y es que a lo mejor lo tienes dentro de casa, ¿no? O dentro de tu negocio. La mayoría de veces, Claro. mayoría de veces. Por eso siempre intentamos concienciar a todos que al mínimo, la mínima sospecha que tengan de tener algo de humedad, pues que se pongan en contacto con Claro, profesionales claro. para poder dar una solución. Y ahí es donde voy, o sea, ahí es donde entráis vosotros, ¿no? ¿Y cómo hacéis todo ese tratamiento, ¿no? Como si de médicos se tratara, ¿no? ¿Cómo diagnosticáis un poco todo esto? Pues la palabra esa es la clave, el diagnóstico. O sea, nosotros desde que cualquier persona se pone en contacto con Murprotec, ¿vale? Se le llama el técnico asignado le llama por teléfono y concierta una visita con el cliente, donde va a ir con una unidad de diagnóstico con distintos aparatos de medición, donde vamos a hacer un análisis y un diagnóstico completo de cuál es el origen del problema. Claro. Porque es que esto es fundamental. Tenemos que saber cuál es el problema y el origen para poder proporcionar o proponer una solución. Claro. Con lo cual, siempre en cualquier tipo de llamada vamos a hacer un diagnóstico que va a ser gratuito y sin ningún tipo de compromiso, pero nuestras soluciones siempre van en función del diagnóstico que hacemos.
hay distintas soluciones, ¿no?, de tratamientos de humedad. Es como en el médico, puedes ir con un poquito de dolor o ya cuando el brazo está a punto de perderlo. Claro, y además hay distintas tipos de humedades. Por eso es importantísimo ver el origen, porque en función del tipo de humedad vamos a proponer una solución u otra. Claro. Esto no se soluciona siempre haciendo lo mismo. Tenemos que ver cuál es el problema y en función del problema pues aplicamos una solución. Y quizá mejor cuando todavía el problema sea pequeñito, ¿no? Que cuando esté ya más, cuando esté peor la pared ya buscaré solución. Lo inteligente es que cuando tenemos el problema localizado, darle solución. No hay por qué esperar a que el problema se haya agrandado para poder... Pero eso suele pasar mucho. Aquí estamos acostumbrados a que cuando tenemos algo, pues ya lo arreglaré. Pues, eso es lo típico, ¿vale? Pero no, nosotros siempre aconsejamos que desde el primer momento, ¿vale? Porque la repercusión, tanto en lo que supone el problema, incluso a nivel económico, puede ser peor si arrastramos el problema o dejamos que vaya más. Claro, eso te quería comentar, ¿no? Al final, tanta importancia que le damos a la economía, si nos esperamos a casi perder la pared, ¿no? Como quien dice, pues al final, yo qué sé, o problemas más graves, pues al final nos puede salir caro, ¿no? Entonces lo que tú dices, en el momento justo que veamos qué tal, vamos a tomar medidas, ¿no? Claro, en el tema económico también, mira, aprovechando que estamos en intereconomía, ¿vale? Pues también es que, claro, la gente cuando oye Murprotec, es que son muy caros, es que a mí me gustaría aclarar ciertas cosas, o sea, no es que seamos caros, o sea, son tratamientos costosos porque son tratamientos definitivos, donde eliminamos el problema. Que además, o sea, si vamos directamente a una solución de este tipo, ¿vale? Aunque en principio sea costosa, al final hay mucha gente que ha gastado mucho más dinero llamando al albañil o pintando y reproduciéndose el problema. Al final ha acabado gastando más dinero que si de inicio se hubiese tratado el problema. Sí, al final no nos damos cuenta que vamos un poquito tapando agujeritos cuando no tapamos el agujero que toca, ¿no? Y además la mayoría de veces pasa eso. Por lo cual no somos caros. Son tratamientos costosos, pero son para siempre. Y además totalmente garantizados. Y aseguráis que resolvemos el problema. Claro. ¿Cuándo se dan más humedades? ¿Hay una época del año en la que quizá es más común? Dependiendo del tipo de humedad. Evidentemente la condensación se genera en invierno, cuando hace frío, porque la condensación se genera por contrastes térmicos. En invierno pues fuera hace frío, dentro tenemos las casas con la calefacción, ¿vale? Esa diferencia de temperatura pues también hace que pueda condensar una vivienda. Pero las otras dos, el tema de capilaridad, que es la humedad que absorbe el muro cuando está en contacto con el terreno, esa se produce de forma continua. O sea, sí que es verdad que cuando hay épocas de lluvias el terreno se empapa más, ¿vale? Con lo cual eso condiciona un poco a que haya un poquito más de humedad. Pero que no viene provocado por las lluvias, sino el simple hecho de que el muro esté en contacto con el terreno va a absorber humedad. Claro. Bueno, y también un poquito por la ubicación de las viviendas, ¿no? Imagino que las viviendas que están sobre el suelo, que no están nada elevadas, tendrán más posibilidades de tener humedades que aquellas que están un poquito por encima. Claro, el tema por ejemplo, la humedad por capilaridad siempre se va a dar en viviendas que están en planta baja, que son los muros, ahí están los muros en contacto con el terreno. Un tercer piso o un séptimo piso jamás va a tener humedad por capilaridad. Pero el tema de condensación, ahí sí que da igual que estemos en planta baja que estemos en un octavo. O sea, el problema lo podemos tener exactamente igual. Claro. Antes hablábamos un poquito de esa calidad del aire, ¿no? Esos problemas de salud que pueden aparecer si hay humedades, ¿no? Vosotros ya nos meteremos en materia en otros programas, ¿no? Pero sé que tenéis una solución que es bastante interesante, ¿no? Para favorecer o para garantizar esa calidad del aire que respiramos tanto en tu negocio como en tu hogar, porque siempre hablamos de hogar, pero bueno, en tu negocio también puede pasar. Las humedades pueden aparecer en cualquier sitio. Y suelen estar más en bajos, que es lo que estábamos hablando. Por eso. Entonces, ¿qué solución nos propone Murprotec? Para el tema de la calidad del aire, que es a lo que te referías, nosotros la solución que aportamos es la instalación de nuestra centralita, la CTA4. Es una central de tratamiento de aire que lo que hace es forzar una renovación de aire mecánica y continua. Cogiendo el aire del exterior, pasa por unos filtros, lo filtramos, lo purificamos, precalentamos, le quitamos la humedad y lo insuflamos al interior a una baja presión. Esa sobrepresión que estamos ejerciendo dentro de la vivienda la compensamos con la instalación de una rejilla de aireación que colocamos por encima de las ventanas para que el aire se vaya renovando.
Esto tradicionalmente siempre lo hacíamos, y lo seguimos haciendo en casas que están afectadas por condensación. A raíz del COVID, claro. Y que tanta importancia se le está dando al tema de la calidad del aire, estamos instalando muchas centralitas en viviendas donde no tienen problemas de condensación, pero sí que tienen un problema con la calidad del aire. Con lo cual, la centralita no solo nos va a resolver el problema de condensación, sino que va a ayudar a que respiramos un aire mucho más sano. O sea, prevenimos un poquito, ¿no? Prevenimos el problema de la condensación, pero a la vez el aire que estamos respirando va a ser mucho más sano. Y para los oyentes que estén dudando, si realmente el aire que ellos tienen en casa es el adecuado, ¿se hace también ese mismo diagnóstico? ¿Pueden ponerse en contacto con la empresa? Claro, o sea, nosotros, es lo que decimos al principio, invitamos a cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda o que se le haya manifestado cualquier signo de humedad, que nos llame, porque el diagnóstico siempre va a ser gratuito. Volviendo un poquito a esa central, ¿no? de la calidad del aire, igual la gente se imagina que son aparatos muy grandes, donde lo meto, no sé qué, creo que no, que son además súper bonitos. Instalamos miles de centralitas en cualquier tipología de vivienda. El aparato mide unos 55 centímetros de alto por 35 de ancho. Muy chiquitín. O sea, no hablamos de un aparato excesivamente grande. ¿Vale? Y además en la supervisión técnica que hacemos antes de la instalación, vamos a hacer un estudio volumétrico de la vivienda para calcular los metros cúbicos de aire que contiene. Haremos un plano de distribución para desarrollar lo que es el proyecto de instalación. Porque con este aparato, por ejemplo, hombre, no digo que no se ventile la casa nunca, pero es verdad que es como si tuvieras las ventanas abiertas. De hecho, es lo que yo siempre pongo el símil de esto: es como poner un pulmón artificial en tu casa. Vamos a hacer que tu casa renueve el aire continuamente sin necesidad de que abra las ventanas. Esto está desarrollado precisamente para eso, para que la gente, sobre todo en invierno, no tenga la necesidad de abrir las ventanas y que el ambiente interior se esté renovando continuamente. Claro, la verdad es que eso en invierno evita además, ¿no? Pues que se nos vaya la calefacción por la ventana, por ejemplo. Es una de las cosas también que garantizamos, el ahorro energético, puesto que calefactar una vivienda con un ambiente húmedo, con el aire húmedo, cuesta mucho más que calefactar el aire seco. Claro. Y además no tienen que abrir ya las ventanas, ¿vale? Con lo cual evitamos que se nos pierda el calor y tener que volver a calefactar. Con lo cual mantenemos, con la centralita instalada y las ventanas cerradas, pues mantendríamos mucho más tiempo la temperatura en el interior de la vivienda. Bueno, pues yo lo veo una ventaja, vamos, espectacular. Bueno, ahora mismo sois líderes en tratamientos antihumedad, entonces, bueno, como hemos dicho al principio, efectivamente, acudir a Murprotec yo creo que al final es garantía, ¿no? Es ir a lo seguro. Ir a lo seguro. Exacto. Y seguiremos analizando aquí más cosas porque vas a estar con nosotros en más ocasiones. Exacto. No desvelaremos todo en esta entrevista. No, por favor. Iremos dejando cosas. Exacto, esto era para entrar un poquito en materia, para presentar un poquito Murprotec, qué hacéis y qué soluciones muy interesantes vemos que hacéis, ¿vale? Y bueno, pues ya iremos entrando en materia y nos irás contando esos pequeños detalles. Exacto. Y nada, Valentín, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, explicárnoslo también para que lo entendamos y nuestros oyentes sobre todo. Vamos a explicar dónde estáis, cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, dónde pueden leer toda esta información. Pues hay varias formas de poder ponerse en contacto con nosotros. Uno es el teléfono gratuito, que es el 900-218-218, o bien por internet en murprotec.es. Perfecto. Pues ahí queda dicho, Valentín. Muchas gracias y seguiremos hablando. Gracias a vosotras. Muchísimas ha sido gracias. Un placer estar aquí y vamos, yo súper contento de volver otra vez aquí. Claro. Perfecto. Que sí, seguiremos hablando de este tema que se queda dicen mucho. muchas cosas, pero no está claro, no está claro. No. Todavía queda mucho por aprender. Queda mucho por aprender, exacto. Muchas gracias, Valentín. Gracias.